El sobre amarillo apareció cuando Ana vaciaba el armario de su padre. Escondido detrás de viejas carpetas fiscales, parecía esperar a ser descubierto ahora que él ya no estaba. Sus dedos lo tomaron con curiosidad, sintiendo el peso inusual para un sobre aparentemente olvidado. La textura áspera raspó contra sus yemas mientras lo abría con cuidado, como si intuyera que su contenido cambiaría todo. Fotografías viejas se deslizaron sobre sus manos, instantáneas de una mujer sonriente que no era su madre y dos niños que compartían los ojos de su padre. Un papel doblado cayó al final. La carta, escrita con la inconfundible letra de su padre, comenzaba con un «mi querida familia», que nunca había sido para ellos. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Ana se sujetó del marco de la puerta mientras las náuseas ascendían por su garganta. 28 años de mentiras condensados en un puñado de imágenes y palabras que desmontaban la historia familiar que siempre creyó verdadera. Su padre había llevado una doble vida durante décadas, con otra esposa, otros hijos, en otra ciudad a solo 3 horas de distancia. El aire de la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Con las fotografías y la carta extendida sobre el suelo del pasillo, Ana permaneció inmóvil, incapaz de apartar la mirada de aquellos rostros que eran, de algún modo, parte de ella sin haberlos conocido jamás. Carolina respiraba hondo frente al espejo de su apartamento en la zona financiera de la ciudad. A sus 32 años había construido una vida perfectamente estructurada, como le enseñó su padre. Gerente de marketing, en una multinacional, con un MBA recién completado y un futuro prometedor. Su padre, Roberto Mendoza, había sido el pilar inquebrantable de su familia, respetado abogado y benefactor de causas comunitarias, siempre impecable con su traje, azul marino y corbata perfectamente anudada. La fotografía familiar sobre su escritorio mostraba sonrisas ensayadas. Su madre Elena, siempre elegante, pero con una mirada ligeramente ausente, sosteniendo su hombro con una mano que nunca transmitió verdadero calor. Los domingos de su infancia transcurrían con precisión matemática. Misa a las 9, almuerzo familiar a la 1. Sobremesa con conversaciones medidas, donde nadie mencionaba temas incómodos. Carolina pasaba los dedos por el marco plateado, recordando las vacaciones anuales a la playa, siempre al mismo resort, siempre la misma habitación. Su padre insistía en mantener tradiciones, en preservar una imagen de perfección, que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes, bajo la lluvia de la verdad. El ritual de las llamadas telefónicas diarias a su madre desde que se mudó a la capital. Las visitas mensuales a la casa familiar. Los regalos predecibles en cada cumpleaños. Detrás de aquella fachada de normalidad se escondían silencios elaborados, temas prohibidos y miradas cómplices entre sus padres, cuando ella hacía preguntas incómodas. Ahora entendía por qué su madre cambiaba de tema cuando Carolina mencionaba el parecido con otras familias, por qué su padre insistía tanto en la importancia de mantener las apariencias. La postal perfecta de su vida familiar había sido cuidadosamente fabricada durante décadas, y ella había interpretado su papel sin conocer el verdadero guión. La fotografía temblaba en las manos de Elena, mientras su madre lavaba los platos, evitando su mirada. «No sé de qué me hablas», repitió por tercera vez, frotando con fuerza innecesaria una cazuela ya limpia. El ambiente se había vuelto tan denso que Elena apenas podía respirar. Las evasivas de su madre solo confirmaban sus sospechas. Había algo que ocultar. De regreso en su habitación,
revisó nuevamente el reverso de la fotografía. Un nombre completo y una dirección en Guadalajara, garabateados con tinta desvanecida. Sus dedos teclearon nerviosos en el buscador. Apareció un perfil en redes sociales. Mariana Ruiz, 26 años, estudiante de arquitectura. El parecido era innegable. Los mismos ojos, la misma sonrisa ladeada que Elena veía cada mañana en el espejo. Durante los días siguientes, vivió en una realidad paralela. Sonreía en las comidas familiares mientras su mente repasaba obsesivamente cada detalle descubierto. Había encontrado más fotografías, algunas publicaciones donde mencionaba a su padre, el mismo hombre que Elena llamaba papá. La verdad le quemaba la garganta como ácido. Por las noches, cuando todos dormían, revisaba una y otra vez el perfil de Mariana. Había construido en su mente la historia completa. Su padre tenía otra. Familia. Una vida secreta que habían mantenido oculta por décadas. Las fechas coincidían perfectamente con los viajes de negocios que siempre habían formado parte de su vida. Una tarde, mientras todos veían televisión en la sala, Elena contempló a su familia con ojos nuevos. Ya no eran quienes creía conocer. Se levantó silenciosamente y regresó a su habitación. Con el corazón martillándole en el pecho, sus dedos se posaron sobre el botón de enviar mensaje. Ya no podía seguir viviendo en la mentira. Era hora de contactar a su media hermana. Carolina sostuvo entre sus dedos la tarjeta con el nombre y número del hombre de la fotografía. No era casualidad haberlo encontrado en la lista de contactos empresariales que le habían facilitado en la oficina. El papel se arrugó ligeramente mientras lo deslizaba dentro y fuera del bolsillo de su chaqueta. 3 días habían pasado desde la conversación con su madre. 3 noches sin poder conciliar el sueño. La pantalla de su teléfono se iluminó cuando lo desbloqueó. Sus dedos temblaron sobre el teclado mientras escribía y borraba repetidamente el mismo mensaje. Un sorbo de café frío le dio el impulso que necesitaba. Tengo información sobre Elena y la foto de 1987. Envió el texto sin identificarse y dejó caer el dispositivo sobre el escritorio como si quemara. Durante los siguientes minutos, Carolina ordenó carpetas que no necesitaban organización. La notificación llegó antes de mí. Lo esperado. El teléfono vibró y se deslizó unos centímetros sobre la superficie pulida. Por un instante, consideró ignorarlo, fingir que nunca había enviado ese mensaje, mantener la paz familiar construida sobre secretos. Respiró hondo y tomó el dispositivo. La respuesta era breve, pero contundente. ¿Quién eres? Necesito verte. Carolina sintió como su corazón se aceleraba. Ya no había marcha atrás. Había abierto una puerta que quizás nunca debió tocarse. Respondió con una dirección y una hora, sabiendo que acababa de alterar para siempre el frágil equilibrio de su familia. El café de la esquina bullía de actividad cuando Elena divisó a la mujer. Cabello castaño, mentón definido, y esa manera de inclinar la cabeza mientras leía, idéntica a la suya. Tomó asiento 2 mesas más. Allá, fingiendo concentrarse en su teléfono, mientras observaba a Daniela, su media hermana desconocida. La chica levantó la mirada brevemente, sus ojos con el mismo tono avellana que Elena había heredado, no de su madre, sino de alguien más. Un escalofrío le recorrió la espalda. La camarera se acercó y Daniela pidió su café.
exactamente como lo hacía Elena, cortado con poca azúcar, pequeños gestos, movimientos de manos al hablar con la mesera. Todo resonaba como un espejo inquietante de sí misma. En la muñeca de Daniela brillaba una pulsera, de plata con un dije de mariposa. Elena la reconoció al instante. Su padre tenía la costumbre de regalar esas pulseras en cumpleaños. Le había dicho que era un diseño único para ella. Entre sorbos a su café, Elena escuchaba fragmentos de la llamada telefónica de Daniela. Mencionaba a su padre, hablando de un viaje reciente a Cuernavaca, cuando supuestamente estaba en un congreso médico en Monterrey. Cada palabra era un nuevo golpe que desmoronaba la imagen que tenía de él. La culpa crecía en su pecho. Sentía que traicionaba a su madre con cada minuto que permanecía allí, investigando una verdad que podría destruirlo todo. Cuando Daniela se levantó, dejó caer sin querer una fotografía. Elena la recogió, dispuesta a devolvérsela, pero se quedó paralizada ante la imagen. Su padre sonriente junto a otra familia, sosteniendo un pastel que decía «Felices 15, princesa». La fecha en el reverso coincidía exactamente con aquel fin de semana que su padre había perdido su propia fiesta de cumpleaños por una emergencia hospitalaria. La mentira más dolorosa estaba ahora entre sus dedos. Carolina deslizó la carta y las fotografías sobre la mesa. Frente a ella, Lucía palideció al reconocer el rostro del hombre que aparecía junto a su madre. Las manos de Lucía temblaron mientras sus ojos se movían frenéticamente entre las imágenes y el rostro de Carolina. Un silencio denso llenó la cafetería mientras Lucía procesaba la verdad que había sido ocultada durante décadas. Carolina observó cómo el shock inicial se transformaba en rechazo, luego en labia contenida. Lucía se levantó bruscamente, derramando su café sobre las fotografías. Sin decir palabra, tomó su bolso y caminó hacia la salida. Carolina no la detuvo. Sabía que necesitaría tiempo. El mensaje de texto llegó 3 horas después. La madre de Carolina había recibido una llamada de Lucía. La pantalla del celular brillaba con acusaciones y súplicas mezcladas. Carolina miró por la ventana de su apartamento mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Ya no había vuelta atrás. La verdad, como agua escapando entre los dedos, fluía ahora, libremente, inundando cada rincón de las vidas que había intentado mantener separadas. Su teléfono sonó incesantemente esa noche, pero Carolina no respondió ninguna llamada. La sala quedó sumida en un silencio cortante cuando Carolina colocó la fotografía sobre la mesa. Su madre permaneció inmóvil, con la mirada fija en aquella imagen que había permanecido oculta durante años. El retrato familiar estaba ahora incompleto, fragmentado por la verdad que Carolina había descubierto tras su investigación. «Siempre lo supiste», susurró Carolina mientras observaba cómo el rostro de su madre se transformaba. No era sorpresa lo que veía reflejado en aquellos ojos cansados, sino una mezcla de resignación y alivio. La confesión llegó en forma de un leve asentimiento. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de su madre, quien por fin admitía que había callado durante décadas para mantener la familia unida. Entre sollozos entrecortados, su madre reveló el pacto que había hecho con Ricardo, un acuerdo tácito de silencio a cambio de estabilidad económica y una familia aparentemente funcional. El padre de Carolina había amenazado con desaparecer completamente si ella exponía su doble vida, dejándolas sin recursos ni apoyo. El miedo había sido más fuerte que la dignidad.
Carolina sintió como algo se rompía dentro de ella. Los recuerdos de cumpleaños perdidos, llamadas telefónicas misteriosas y ausencias inexplicables cobraban ahora un nuevo significado. Su infancia entera había sido construida sobre mentiras cuidadosamente orquestadas. La rabia se mezclaba con una compasión inesperada hacia su madre, quien también había sido víctima de aquella elaborada farsa. El llanto de ambas llenó la habitación. No eran lágrimas de autocompasión, sino de liberación. Carolina comprendió que su búsqueda de la verdad había destruido la frágil estructura familiar que todos habían protegido, pero también había abierto la posibilidad de construir algo auténtico desde las cenizas. Su madre, exhausta tras décadas de fingir, parecía más pequeña y vulnerable, pero también más real que nunca antes. En medio del dolor compartido, Carolina tuvo la certeza de que había hecho lo correcto. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la sanación. Mientras abrazaba a su madre entre lágrimas, supo que reconstruir su relación sería un proceso largo y doloroso, pero necesario. Carolina guardó la última fotografía en la caja de madera, aquella que su abuela le había regalado antes de morir. Los secretos familiares, como piezas de un rompecabezas perverso, finalmente encajaban en su lugar. 3 generaciones de mentiras desmoronándose con cada verdad desenterrada. En su mesita de noche, la tarjeta con el nombre de su verdadero abuelo descansaba junto al reloj que marcaba un tiempo nuevo. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de un dorado melancólico, mientras Carolina pasaba los dedos por el borde de la caja. No había villanos completos ni héroes intachables en esta historia, solo personas intentando protegerse del dolor a su manera. Su madre, su abuela, incluso Elena con sus silencios cómplices. Todas habían sido víctimas y perpetradoras de un mismo engaño colectivo. El peso que había cargado durante años se aligeraba lentamente. No por completo, pero lo suficiente para respirar sin ese nudo en el pecho. Carolina cerró la caja y se permitió sentir cierta paz. Los secretos habían envenenado más que cualquier verdad, por cruda que ésta fuera. Ahora entendía que romper el silencio no destruía familias. La liberaba de cadenas invisibles, forjadas por generaciones. La sala de Carolina se había transformado en un campo neutral. Para lo que todos sabían era un encuentro histórico. Elena acomodó nerviosamente los platos con galletas mientras su madre alisaba una y otra vez la falda que había elegido con tanto cuidado esa mañana. El timbre resonó como una alarma y los hombros de todos se tensaron instantáneamente. Ahí estaban ellos, Marta y sus 2 hijos, los otros herederos de la vida secreta de su padre. Los primeros minutos transcurrieron entre miradas esquivas y tazas de té sostenidas con demasiada fuerza. El parecido entre los medio hermanos resultaba dolorosamente evidente bajo la luz natural que entraba por los ventanales. Carolina observó cómo su madre contenía las lágrimas al notar que el hijo menor de Marta tenía exactamente el mismo gesto al sonreír que su difunto esposo. Sorprendentemente, fue la abuela quien rompió el hielo preguntando por fotografías familiares. Pronto, 2 álbumes reposaban abiertos sobre la mesa, revelando vacaciones paralelas en los mismos años, celebraciones simultáneas a kilómetros de distancia. Las anécdotas comenzaron a fluir cautelosamente, como un río que prueba un nuevo cauce. A media tarde, cuando la tensión había disminuido, Marta sacó de su bolso un
reloj de bolsillo que todos reconocieron. La madre de Elena extendió su mano temblorosa, rozando apenas el metal. Familiar, y asintió levemente cuando Marta sugirió que los nietos deberían decidir su destino. Ese pequeño gesto, esa primera decisión compartida, pareció sellar algo más profundo que un acuerdo sobre un objeto. Al despedirse, los abrazos aún eran torpes pero genuinos. Elena notó que, por primera vez en meses, su madre sonreía con los ojos al cerrar la puerta, como si la verdad compartida pesara menos que el secreto soportado en soledad durante tantos años. El cementerio recibía a Carolina y Lucía con una brisa suave que mecía los cipreses. Nunca imaginó visitar la tumba de su padre junto a la hija que él había tenido en secreto. Ambas permanecieron de pie frente a la lápida de mármol, cada una sumida en su propio universo de recuerdos. Carolina observó de reojo cómo Lucía depositaba un pequeño ramo de claveles blancos, los favoritos de él, según ella. Era extraño, porque Carolina siempre creyó que prefería las margaritas. Las dos versiones de Roberto convivían ahora en ese espacio sagrado, el padre ejemplar y el hombre ausente. Mientras Lucía relataba anécdotas de cumpleaños donde él aparecía, cargado de regalos pero exhausto, Carolina reconocía en esos detalles al mismo hombre que llegaba tarde a sus recitales escolares. Quizás había amado genuinamente a ambas familias, a su manera imperfecta y contradictoria. El sol de Min. La tarde proyectaba sus sombras sobre la tumba, fusionándolas por un instante. Carolina sintió que algo se rompía en su interior, pero no era destrucción, sino una grieta por donde se filtraba la luz. Un sollozo quebró el silencio, y no supo si provenía de Lucía o de ella misma. Sus manos se encontraron, casi por accidente, y se aferraron con la fuerza de quienes comparten no solo un padre, sino también el dolor de haberlo perdido dos veces, una en vida y otra en la muerte. Mientras se alejaban juntas por el sendero de grava, Carolina comprendió que la verdad, aunque dolorosa, les había otorgado algo inesperado, la posibilidad de un duelo honesto y compartido. El sobre marrón que trajo el abogado Mendoza contuvo la respiración de todos en la sala. Carolina lo abrió con dedos temblorosos y leyó los documentos mientras las arrugas en su frente se pronunciaban. La propiedad de verano en Córdoba, que creían liquidada hace años, figuraba aún a nombre del abuelo, con impuestos acumulados por pagar. Elena palideció ante la cifra, mientras Luis argumentaba que debían venderla de inmediato. Carolina observó cómo la fragilidad de su reciente reconciliación se tensaba como un hilo a punto de romperse. Cada uno defendía una posición distinta, con la intensidad de quien protege no solo un bien material, sino un pedazo de su propia historia. Los hombros de Carolina se encorvaron bajo el peso de convertirse nuevamente en mediadora de una disputa familiar que amenazaba con regresar a viejas fracturas. El calor subía por su cuello mientras intentaba encontrar un punto medio entre conservar aquella casa de recuerdos y enfrentar una realidad financiera aplastante. 3 horas de discusión dejaron tazas de café frío y miradas esquivas alrededor de aquella mesa. Cuando parecía que todo volvería al abismo de silencios, Elena sorprendió a todos al proponer un plan de pagos compartido que permitiría conservar la propiedad como patrimonio conjunto. El nudo en el estómago de Carolina comenzó a aflojarse cuando vio a Luis asentir lentamente. Carolina observó el sobre cerrado sobre su escritorio. La oferta de trabajo en el extranjero representaba exactamente lo
que antes habría considerado su escape perfecto. Hace 6 meses, habría firmado sin dudar, alejándose de todo el dolor familiar. Sus dedos rozaron el papel mientras recordaba el rostro de Elena durante aquella reunión. Sus ojos, cargados de décadas de secretos, finalmente liberados. El departamento, ahora ordenado con una sencillez que antes le habría parecido insuficiente, reflejaba su nueva claridad mental. Tomó el teléfono y llamó a su hermano Miguel para compartir su decisión de quedarse, de enfrentar la reconstrucción familiar en lugar de huir. La voz de Miguel al otro lado sonaba distinta, con un respeto que nunca antes había mostrado hacia ella. Por la ventana entraba una luz diferente, como si el mundo se hubiera reajustado sutilmente desde las confesiones. Carolina guardó el sobre en el cajón inferior, junto a la vieja fotografía familiar que ya no dolía mirar. Esa noche, en Minosinopi, la cena con su madre, las palabras fluyeron sin el peso de lo no dicho, y Carolina notó cómo su propia voz había cambiado, más firme, menos defensiva. Al regresar a casa, colocó un marco nuevo. En la pared vacía, no con fotos del pasado, sino con un espacio para las que vendrían. Comprendió entonces que la verdad no había destruido a su familia como tanto temía. La había liberado para poder comenzar de nuevo. El patio trasero de la casa de Carolina rebosaba de vida. Globos de colores decoraban el espacio donde ahora se reunían personas que hasta hace poco pertenecían a mundos separados. La tía María charlaba animadamente con Tomás mientras Daniel servía bebidas a los invitados con una soltura que Carolina nunca había visto antes. Lucía colocó sobre la mesa central un álbum de fotos que había armado durante semanas. En él, las fotografías de su abuelo aparecían junto a nuevas imágenes de la familia reunida. Ya no existían dos historias paralelas, sino una sola narrativa imperfecta pero honesta. Carolina observó la escena desde la distancia, sosteniendo la copa que temblaba ligeramente entre sus dedos. El dolor no había desaparecido, pero ya no dominaba cada conversación ni cada silencio. La verdad, con toda su crudeza, había limpiado heridas antiguas que el secreto mantenía infectadas. Daniel acercó y colocó su mano sobre el hombro de Carolina. Los niños correteaban entre los adultos, ajenos a las complejidades que habían dividido a la familia durante décadas. Un pequeño altar con la foto de su padre ocupaba un rincón del jardín, con flores frescas y una vela encendida. La carta de aceptación del trabajo en el extranjero descansaba enmarcada en la pared de su estudio. Carolina había decidido quedarse, no por miedo o culpa, sino porque ahora entendía que enfrentar el pasado significaba construir un presente donde todos pudieran reconocerse en su humanidad frágil y contradictoria. Lucía se acercó con el álbum abierto en una página donde aparecía su abuelo sosteniendo un ramo de girasoles, las mismas flores que ahora decoraban la mesa. Las sombras, alargadas del atardecer, se proyectaban sobre el jardín, mientras el grupo se reunía para un brindis espontáneo. Smaeminus. Los ojos de todos brillaba ese entendimiento silencioso de que los secretos ya no tendrían poder sobre ellos. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.